Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tendremos el último programa de la serie ¿Por qué pensamos como pensamos? En esta serie hemos estado viendo cómo las corrientes de pensamiento de siglos pasados nos han influenciado al día de hoy. Lo que estamos viviendo en muchos sentidos es el resultado de esa manera de pensar. Hoy veremos el pensamiento latinoamericano del siglo XXI y nuevamente tenemos con nosotros a Luis Sena. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Qué bueno. Luis, nosotros podemos decir que América Latina ha desarrollado un pensamiento propio, que tiene una cosmovisión propia, influenciada por la palabra de Dios, como ocurrió en muchos países del norte de Europa y Estados Unidos. Yo diría que no. Yo diría que más bien nosotros tenemos una plataforma debido a la manera como fuimos conquistados y colonizados por España y Portugal, la cual es una plataforma de, como hemos dicho en otros programas, con una base medieval, es decir, con una fuerte influencia del cristianismo católico romano, como se concebía en la Edad Media, el cual tenía una gran cantidad de superstición y de deformación en cuanto a la base bíblica neotestamentaria. Entonces, esa influencia permaneció aun cuando los movimientos de liberación de las naciones latinoamericanas las llevaron a establecer repúblicas. Todavía esa plataforma cultural siguió porque las élites, como surgió en la República Dominicana, las élites de descendencia española y portuguesa siguieron influenciando sobre el resto de la población con esquemas opresivos que aún en el día de hoy dan una característica de gran inequidad social y económica en nuestras naciones. Entonces, todavía Latinoamérica no ha podido desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nuestras naciones. Ahora, Luis, ¿cómo tú conectas? Y yo estoy de acuerdo contigo en que la estructura nuestra sigue siendo feudal. Eso es real. Pero es indudable que nosotros tenemos una fuerte influencia, sobre todo de los Estados Unidos, debido al telecable, a la internet, lo que hace de América Latina una especie de extraño collage, si se puede decir así de pensamiento. ¿Cómo tú pudieras explicar el resultado de esas dos cosas? La herencia que nosotros traemos de la colonización española, más el estar insertados en la aldea global moderna en la que nosotros vivimos actualmente y que definitivamente no ha dejado de tocar América Latina y a veces de maneras profundas. Sí, mientras tú formulabas la pregunta, pensé en la química elemental, en la diferencia entre una combinación y una mezcla. En una combinación, los elementos cambian su naturaleza, pero en una mezcla no. Entonces, en Latinoamérica tenemos una mezcla. Esas influencias globalizantes le están dando forma al estilo de vida de los diferentes segmentos, pero no han alterado la dinámica de la manera de pensar básica y las instituciones en nuestras naciones. Por eso, el progreso que hemos alcanzado tiende a ser reversible. Una de las preocupaciones ahora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas es cómo Latinoamérica no va a regresar en cuanto a sus logros de vencer la pobreza en segmentos de población que avanzaron socioeconómicamente, cómo no echar para atrás. Y están formulando entonces lo que ellos llaman una canasta multidimensional de resiliencia, en otras palabras, un colchón que frene el regresar a condiciones previas al 2003. ¿Por qué?
porque aún los segmentos que se han desarrollado en Latinoamérica corren el peligro de ir hacia atrás, precisamente por esa mezcla. Tenemos un condicionamiento externo que hace que adoptemos la forma, pero no la base y contenido que permite inclusive sostener los avances que logremos. Entonces, en otras palabras, tú puedes ver en una casa cualquiera en América Latina, en un barrio pobre, un televisor de plasma enorme. Último modelo. O un 4K. Pero no, exacto, pero no tenemos como nación, no estoy hablando del empresariado que está en el tope, estoy hablando como nación, no tenemos la mentalidad que hizo posible la revolución industrial que produjo ese televisor. Exactamente. Entonces, en esos países de Europa o Estados Unidos, el fundamento está enraizado en principios judio-cristianos. O sea, nosotros vemos que aunque ellos han menospreciado la palabra de Dios en muchos sentidos, sobre todo en Europa, ese fundamento mantiene todavía la sociedad, la economía, la educación en ciertos niveles. Nosotros no teníamos estos fundamentos, abrazamos un estilo de vida, pero ni siquiera podemos decir que cuando eso se desvanece y nos quedamos sin norte, tengamos un fundamento que nos sostenga. Exacto. Y añadimos a eso aún que para colmo abrazamos ideas anti-Dios o que sacan a Dios de la fórmula para la ética en la que nosotros como países vivimos, de manera que la corrupción, la deshonestidad, la falta de industriosidad son nuestras marcas y por lo tanto no podemos ni siquiera decir vamos a regresar a los fundamentos, porque ni siquiera tenemos esos fundamentos. A mí me gustaría, Luis, a la luz de eso, que tú nos hagas o hagamos una descripción de la situación de nuestros países en Latinoamérica, en las estructuras sociales, políticas, económicas. ¿Por qué no hemos avanzado? O si hemos avanzado, ¿por qué hemos avanzado tampoco? En algunos aspectos, colectivamente, hemos avanzado. Dime esos aspectos, Luis. Por ejemplo, según el programa de desarrollo de Naciones Unidas, desde 2003 a 2013, más de 40 millones de latinoamericanos superaron el nivel de la pobreza y pasaron a formar parte de la clase media. Eso tiene que ver con mejorías en las condiciones de vida, pero eso es mayormente en los aspectos económicos. Institucionalmente, nuestras naciones, en cuanto a libertades públicas y a los conceptos y prácticas de ciudadanía, no es equivalente ese desarrollo. Entonces, nuestra base cultural, mental, todavía sigue siendo eminentemente caudillista. Es decir, ya pasando a la política, en cuanto a la economía, algunas naciones se han desarrollado bastante, entre ellas Chile y Argentina, están consideradas por Naciones Unidas como naciones de muy alto desarrollo humano. Y las naciones de alto desarrollo humano en Latinoamérica, ellos la clasifican, son como unas 10. O sea que no somos el continente más pobre del mundo, estamos por encima de muchas regiones del mundo en cuanto a lo económico. Y de hecho tenemos un potencial de desarrollo muy grande en todos los sentidos, desde los recursos naturales hasta la edad de la población en Latinoamérica es eminentemente joven, lo cual es un activo importante económico. O sea que tenemos un perfil, vamos a decir así, económico que ha ido creciendo. Ahora, institucionalmente, en términos de las libertades públicas y de la identidad como seres humanos para poder desarrollar el potencial que Dios puso, estamos muy limitados por la manera de pensar de nuestras culturas. Ese medievalismo del cual hablamos afecta la manera de nosotros ver el mundo y nos impide ver esa gloria que Dios ha puesto en nuestras naciones y responderle a Él obedeciendo el mandato cultural, desarrollando nuestras naciones delante de Él, no como resultado
de procesos globalizadores o de falsos mesías que surgen en nuestras naciones, muchos de ellos como caudillos que ahora con el neomarxismo se está desarrollando mucho en Latinoamérica, sino impulsado por una identidad personal del ser humano frente a Dios, reconociendo quiénes somos. Entonces, eso fue lo que pasó con los europeos del norte después de la Edad Media, especialmente con la Reforma. Esa transformación de pensamiento no ha llegado a nosotros. Por eso, como decía Sugel, nuestras capacidades de desarrollo industrial, de innovación, de educación, son muy limitadas. Las universidades en Latinoamérica, ranqueadas entre las principales del mundo, no abundan. No estamos entre las universidades de Latinoamérica, no se destacan entre las principales del mundo. Es decir, todavía nosotros tenemos lastres culturales y sociales pendientes de desarrollarnos, sobre todo procedentes de una cosmovisión que ponga en orden nuestras naciones, una cosmovisión bíblica. Debemos recordar que la cosmovisión católico-romana medieval se apartó tanto de la Escritura que, aunque se puede considerar dentro del mapa del cristianismo, no está centrada en las esencias del cristianismo, que es el señorío de Jesucristo y su obra en la persona individual para que desarrolle y recupere el potencial que Dios les ha dado como seres humanos y entonces puedan servir a Dios a través de crear una cultura floreciente. En ese aspecto, por ejemplo, político, una persona que quiera transformar su sociedad, ¿qué debe hacer? En primer lugar, nosotros llevamos a cada ámbito cultural quiénes somos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el carácter interno y la identidad de esa persona? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Cómo se ha desarrollado su carácter? En nuestras culturas, Luis, antes la de hablar del actividad carácter, política perdona, es para sacar ventaja. Antes de hablar del carácter, ¿no es bueno primero enfatizar cuál es el propósito en la vida de esa persona? Ciertamente. ¿Cuál es la fuerza motora que lo guía para tener ese carácter y las demás cosas? Claro. Si desde una cosmovisión bíblica hay un propósito, conocer a Dios y disfrutarlo aquí y por la eternidad. Esa es la semilla que produce una regeneración, un nuevo nacimiento en la persona, pero esa semilla crece y a través del fruto del Espíritu produce una transformación del carácter que le da una identidad como persona. Entonces es una persona que está identificada con el señorío de Jesucristo y con la expansión del reino de Dios, aunque más nadie en la sociedad lo haga, que es de lo que estamos careciendo. Personas que tengan a Jesucristo como su Señor, independientemente de las autoridades humanas en las que Dios los haya puesto. ¿Y qué es lo que que puede ser uno de los países más opresores del mundo incluso. Sí. Y esa debe ser la meta del creyente. Claro que sí. Pero lo que vemos ahora son personas moviéndose por su conveniencia política, social, económica, por lo que pueden conseguir. Porque eso es humano producto de la caída. Esa es la diferencia que la palabra de Dios y el Evangelio hacen. Por eso es que, hablando de Latinoamérica, nosotros tenemos que centrarnos en buscar un horizonte, en buscar una línea. ¿Cuál es esa línea? Es la misma línea que permitió a Europa del Norte desarrollarse, volver a los cimientos de la palabra de Dios, pero no solamente con una visión como la sociedad medieval centrada en el otro mundo, sino como Jesucristo, Señor de este mundo también. Jesucristo es Señor de lo temporal y de lo eterno. O sea que no estamos nosotros considerando la pregunta ¿por qué pensamos como pensamos? Sencillamente para decir, somos así, ya no hay remedio. Sino es sencillamente para saber cuál es el nivel de transformación que necesitamos desde nuestra cosmovisión hasta la ética que nosotros vamos a ir a implementar a raíz de esa cosmovisión. Vemos lo que ocurrió con los cretenses. Pablo le dice a Tito, en la epístola de Tito, yo te dejé en Creta para que tú corrigieses allí lo deficiente
incluso habla de que los cretenses eran como malas bestias, Glotones. le declara como glotones, o sea, tenían un carácter que realmente uno diría no sería lo conveniente para que una sociedad se desarrolle. Sin embargo, Dios transformó parte de esa sociedad a través de la implementación de los principios de su reino. Lo vemos también en un pueblo como los corintios. O sea, ser corintio era ser de los más depravados que corintianizarse era lo más terrible que a alguien le podía ocurrir. Pero el evangelio penetró en ese lugar y transformó esa sociedad griega de una forma impresionante. En ese sentido, no es porque tenemos que quedarnos, estamos simplemente indagando de cuáles son nuestras raíces para decir, eso lo explica todo, punto. No, lo que queremos es entender cómo pensamos, para ver cómo nos sacudimos y vamos a esos fundamentos bíblicos que tú Porque mencionas. necesitamos una dirección. Nuestras naciones no tienen dirección. Observen cómo O sea, tú estás diciendo que no hay liderato en nuestras naciones. que el liderazgo que está surgiendo está aprovechándose de la plataforma feudal para convertirse en los nuevos señores feudales, ahora adelantando un neomarxismo. Miremos lo que está pasando en Venezuela, miremos lo que está pasando en Bolivia y en otras naciones del continente. Vamos a continuar analizando eso en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, tú decías en el segmento anterior que la crisis que tenemos en América Latina es el fruto de la crisis que tenemos en el liderato y en su forma de pensar y en los objetivos que quieren conseguir. Así es, porque los líderes de nuestras naciones representan la manera de pensar del pueblo y ellos se adaptan a la manera de pensar del pueblo para sacarle ventaja. Entonces, ¿qué ha sucedido después del ciclo del marxismo de los años 70 y temprano de los 80? Que Latinoamérica entró en darle una oportunidad a la democracia, al capitalismo, pero el resultado fue una inequidad social y económica que está produciendo ahora un cuestionamiento de esas estructuras democráticas y económicas y está dando ocasión a que surja un tipo de liderazgo aprovechándose de esas masas insatisfechas, de esas masas que no se han desarrollado, con una nueva cara de un marxismo ahora un poco más refinado y que en muchos aspectos adopta posiciones religiosas, animistas, para lograr una cohesión social basada en las raíces de nuestras naciones. Dame un ejemplo de eso, Luis. Bueno, por ejemplo, Bolivia, con Evo Morales, utilizando mucho del animismo quechua y aymara para fortalecer las raíces de identidad indígena de las grandes masas pobres de Bolivia para consolidar su poder político. ¿Cuál es el discurso de él en ese sentido? ¿Que se identifica con esas masas, que él dice que viene de esas raíces? Que viene de esas raíces y que representa el ascenso al poder de esa masa de ciudadanos, lo cual en parte es verdad, pero no trae un discurso y soluciones sostenibles a la condición social, económica y política de su nación, sino que más bien trae un populismo de tendencia marxista que ya ha probado ser un camino de fracaso en muchas naciones, en el mundo en general y en muchas naciones Luis, en particular. En el momento que yo digo que me identifico con una masa, con un grupo específico y ese grupo me lleva al poder y yo no realizo los cambios que mejoren las condiciones de ese grupo y ese grupo no va a votar por mí nuevamente, yo no me puedo mantener en el poder, o sea, mi discurso va a ser muy breve y mi permanencia en el poder también. No sucede así. Stalin hizo sus experimentos de que mientras más tú golpeabas a una población, más adhesión tenían a ti. Y los políticos de nuestras naciones han aprendido eso. Pero lo de Stalin era un régimen de terror. Pero seguía teniendo un gran apoyo popular. Entonces, en nuestras naciones,
las personas, la necesidad de sobrevivir es aprovechada por los regímenes populistas para crear una plataforma que los mantenga en el poder y, por supuesto, necesitan darle su beneficio a las élites económicas, sin las cuales ellos no podrían practicar ese populismo. Entonces, ¿quiénes terminan perjudicadas? Las grandes masas. ¿Cuál es la solución de ese juego trancado? De que en las masas, en los hombres y mujeres comunes y corrientes, los hombres y mujeres de la calle, como se le dice, venga un nuevo pensamiento de su verdadera identidad y de su verdadero valor y de su individualidad. Y eso solamente puede venir del Evangelio de Jesucristo. No hay otra fuente. Ahora, Luis, ahí tenemos que hacer una autocrítica, porque es indudable que el número de evangélicos, de personas que ya no se llaman católicas romanas, sino que son evangélicas, ha crecido enormemente en América Latina en los últimos 20, 30 años, de una manera exponencial. Imagínate lo que hubiera sucedido en esos 30 años si en la mayoría de los púlpitos donde se congregan estas personas que ahora dicen ser evangélicas, se hubiera predicado la palabra de Dios fielmente. Porque eso fue lo que pasó en el norte de Europa. Nosotros hablamos de eso que sucedió en la época de la Reforma, pero cuando tú vas a la historia, tú te das cuenta que esos hombres tomaron la Biblia. No fue que ellos se sentaron a pensar, vamos a cambiar el orden político, vamos a cambiar el orden económico, vamos a destruir el sistema feudal. No, ellos no plantearon nada de eso. Ellos simplemente predicaron la palabra de Dios. Y en algunos casos, versículo por versículo, lo que llamamos predicación expositiva. Eso cambió la mentalidad del hombre europeo. Cuando una persona no solamente se convierte a Cristo y ya tiene su salvación asegurada, va al cielo, sino que ahora comienza a ser impactada con la enseñanza pura, fiel de la palabra de Dios, su mentalidad comienza a cambiar. Imagínate a un comerciante que a la hora de hacer una transacción económica, él sabe que está delante de la presencia de Dios y que el fin primordial de su vida es glorificar a Dios a través de su quehacer comercial. Va a hacer trato justo, va a pagar sus impuestos, va a tratar bien a sus empleados. ¿Qué va a pasar con un político? ¿Qué va a pasar con un científico? ¿Qué va a pasar con un artista? El político que abrace eso. Nunca voy a llegar al poder. Con un chofer de patana o de camiones transportes, ¿verdad? Sin embargo, algunos príncipes europeos también fueron influenciados por la Reforma. No necesariamente se convirtieron al Señor, no necesariamente fueron cristianos como la Biblia lo plantea, pero se vieron quizás hasta forzados y obligados a cambiar su forma de hacer política. Entonces, lo que estamos planteando es lo siguiente. Muchas personas que nos ven tal vez en este programa piensan en la religión o piensan en la Biblia como un libro que tiene máximas religiosas. Ahí están los evangélicos hablando. Pero de lo que estamos tratando aquí en este programa no es simplemente ver a Cristo como el Salvador de nuestras almas, es ver a Cristo como el Salvador de toda nuestra vida, es verlo como el Salvador de toda nuestra existencia, incluyendo nuestra forma de pensar. La Biblia no es simplemente un libro que trata acerca de cómo vamos a llegar al cielo. La Biblia provee una cosmovisión, la Biblia provee unos lentes a través de los cuales nosotros vemos toda la vida. Si los pastores estuvieran predicando fielmente la palabra de Dios en todos esos púlpitos, yo creo que la influencia de ese pueblo, de esa masa, que ahora se llama evangélica, hubiera sido más evidente en nuestros países latinoamericanos. Y una cosa que para mí también nosotros como creyentes no debemos dejar de hacer es que la Escritura nos ordena a orar por nuestros gobernantes, por los que están en posiciones de autoridad. Yo creo que nosotros confiamos meramente en que las cosas son como son y no oramos a Dios fervientemente como pueblo para que las cosas cambien. O sea, roguemos a Dios para que podamos vivir quieta y reposadamente, y dice que eso mantenga el ambiente en el que el Evangelio puede recorrer de extremo a extremo este mundo. O sea, nosotros debemos anhelar vivir de tal manera, no para simplemente cumplir el sueño americano, por cumplir el sueño americano, sino porque nosotros anhelamos que el reino de Cristo se implante en este mundo. Y en ese sentido,
no debemos perder las esperanzas. El panorama que hemos estado hablando es bastante tétrico, por así decirlo. Pero hay esperanza, en Cristo hay esperanza. El reino de Cristo avanza y nosotros podemos orar como ha hecho en muchos lugares. Dios ha transformado desde las esferas más altas hacia abajo. Debemos seguir insistiendo en la presencia de Dios como iglesias mientras predicamos ese evangelio transformador para que todas las membresías de nuestras iglesias participen de esa transformación que nosotros anhelamos ver. No es meramente esperar que otros protagonistas sean los que vengan y traigan ese cambio. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros conducimos en la calle, la manera como hacemos el negocio? Yo como profesor que enseño en los lugares donde Dios me ha permitido estar, aún en los lugares donde se les prohíbe a veces a profesores influir religiosamente a los estudiantes, se han dado historias que son sorprendentes de cómo han influido en la vida de los estudiantes para transformación. Y como cristianos, nosotros debemos ir como representantes y embajadores de Cristo, donde quiera que nos encontremos, para que el reino de Dios siga avanzando. Si no hay una predicación del Evangelio y no hay una transformación en la vida de las personas, entonces no vamos a ir hacia adelante, en el sentido de que un hombre que no tiene a Dios en su corazón, un comerciante, un político, un padre de familia, va a vivir conforme a las reglas que le traza la sociedad. El comerciante dirá, bueno, si yo no juego conforme a las reglas que tenemos, evado impuestos, economizo por aquí, subvalúo en las aduanas, entonces mi negocio no va a subsistir. Igual que el político, va a decir yo nunca voy a llegar al poder. Por eso necesitamos un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. Lo que pasa, Eduardo, que de nuevo quiero insistir en algo. La palabra evangelio. Muchas personas tienen una idea reduccionista de lo que esa palabra significa. Es decir, ¿qué significa la palabra evangelio? Soy pecador, Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario, yo creo en Él, soy salvo. Eso es el evangelio. Y ciertamente ese es el foco del evangelio, la justificación por la fe sola, pero la palabra evangelio tiene que ver con muchas más cosas. Otra vez, el evangelio transforma a un individuo a través de la cosmovisión de las escrituras. De manera que cuando estamos hablando del efecto y del impacto que debe tener el evangelio, queremos que la gente entienda que no nos estamos refiriendo únicamente al hecho de que queremos ver personas salvadas por el Señor Jesucristo para que vayan al cielo. O iglesias establecidas, porque es que el evangelio tiene un apellido. Y eso es parte de la deficiencia evangélica en nuestras naciones. El evangelio tiene un apellido y el apellido se llama el evangelio del reino de Dios. No es evangelio solo. El Señor Jesucristo identificó su mensaje como la buena noticia de la presencia y la realidad del reino de Dios. Arrepentíos y creed porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese concepto del reino de Dios operando en la sociedad humana es la semilla de la transformación y el desarrollo de las naciones. Puede haber eso es lo que los latinoamericanos tenemos que entender. ¿Puede haber una transformación en la sociedad sin que esos entes participantes necesariamente sean cristianos? Sugel dijo algo al respecto, ahora mencionó algo. Pero visualizo a un político, puede ser cristiano y produzca cambios, pero ¿cómo sería un político, aunque no sea cristiano, que esté influido por esa como visión cristiana? Bueno, lo primero es que no es sostenible si no es cristiano. Se necesita una masa crítica y un activo, una capacidad espiritual. No, pero yo me refiero, Luis, ¿qué es lo que ha pasado en Singapur? No son cristianos, pero hay ciertos valores. A eso que yo me refiero. ¿Cómo ocurre eso? Porque eso no es malo en sí mismo. Qué bueno que las personas sean honestas, que se castigue al corrupto. Pero ¿cómo ocurre eso? Pero es un diseño por adaptación. Oriente ha copiado a Occidente y Occidente se desarrolló a partir de las enseñanzas de la Biblia. ¿Y por qué nosotros no copiamos eso? Precisamente, esa es la moraleja de lo que estamos hablando. O sea, Latinoamérica necesita un camino, un ideal, una visión que permita a nuestras naciones desarrollar su potencial. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿La vamos a encontrar imitando a los americanos? No. ¿La vamos a encontrar imitando a los europeos? No. ¿Imitando a la China o invitando a China que venga a invertir en Latinoamérica para que se apodere de nuestras naciones? No. La semilla del desarrollo, del aquí y el ahora, es la misma semilla
que asegura la vida eterna, el señorío de Jesucristo y la realidad de su reino operando en este mundo. Ese reino no es simplemente espiritual. En la resurrección, ese reino se hizo tangible y está disponible a través de los medios de gracia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, morando en seres humanos, los habilita para transformar sus sociedades. Pero se necesita una masa crítica, y esa masa crítica tienen que ser creyentes que influyen entonces en el resto de la población, que por imitación de los beneficios copian ese modelo. Pero no es que el requisito es que ese líder político sea creyente. Puede haber esa masa crítica de creyentes que influyan de tal manera que aún el presidente se adapte a los principios judio-cristianos en su manera de gobernar. Y si no se adapta... Porque si ocurrió en Oriente, aquí puede pasar también. Claro. Lo digo para no perder la esperanza en que si una persona no es creyente, ya está todo perdido. No, esa no es la idea. Bueno, Luis, déjate una pregunta. En el caso que tengamos instituciones que funcionen como deben funcionar, ¿eso afecta a la sociedad, aunque haya personas que no sean creyentes ahí? Sí, lo que pasa es que... Si se hace justicia como debe hacerse. ¿Quiénes van a transformar las instituciones presentes en esas instituciones? Son personas. Esa masa crítica, esas personas que... Ahora sí, discípulos de Jesucristo. Por eso se necesita una masa de discípulos de Cristo que sean fieles a Él y producen esa transformación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la transformación que el reino de Dios trae es beneficiosa en todos los sentidos para la sociedad humana, y las personas que no son cristianas comienzan a imitarlas y disfrutan de sus beneficios. Al final, la bendición se extiende desde aquellos que son llamados hasta la totalidad de la población. Esa es la historia del cristianismo. Por eso es que nuestra apelación como latinoamericanos y dentro del segmento de los evangélicos es que nosotros veamos la importancia que tiene la iglesia evangélica para Latinoamérica. No hay otra esperanza para nuestras naciones. La semilla de la esperanza para que Latinoamérica no degenere, sucumba y vuelva y retroceda políticamente, económicamente, culturalmente, es el rol de la Iglesia de Cristo en nuestras naciones, pero no con el modelo que hasta ahora ha seguido, un modelo dualista copiado del evangelismo europeo y norteamericano del siglo XIX, que ya había rehusado el enfrentamiento con el cristianismo liberal y se había replegado a la privatización de la fe, sino un evangelio centrado en la persona de Cristo y en el concepto del reino de Dios. O sea, en otras palabras, lo que usted está diciendo es, ¿qué pasó en el siglo XIX? Nosotros tuvimos como creyentes, sobre todo en Estados Unidos y en Europa más, pero en Estados Unidos de manera particular, un ataque fuertísimo de parte de la ciencia que se hizo evolucionista, de parte de los teólogos liberales que comenzaron a negar que la Biblia es la palabra de Dios, pero la iglesia cristiana, y obviamente estamos hablando de lo que fue la mayoría, en vez de enfrentar eso, lo que hicieron fue que se fueron a una cueva. Se replegaron, como decía Luis. O sea, en vez de hacer un contraataque intelectual, más bien renunció y dejó la plataforma de las universidades, la plataforma de los discursos intelectuales, se lo dejó al mundo secular. Lamentablemente, América Latina, el evangelio que llegó aquí a principios precisamente o mediados del siglo XIX, fue ese evangelio mayormente. Un evangelio antiintelectual. O sea, hubo una época, yo no sé cómo pasó en otros países de América Latina, pero en República Dominicana me cuentan personas que fueron creyentes desde los años 30, 40, que decían, nosotros no queremos enviar a nuestros hijos a la universidad porque no queremos que pierdan su fe. O sea, en otras palabras, yo lo prefiero bruto pero piadoso. Y la pregunta es, ¿y no existe la posibilidad de que tú no seas bruto y seas piadoso? O sea, no la palabra no es bruto, pero no existe la posibilidad de que tú estés bien educado, de que tú puedas entrar a esas plataformas donde se están discutiendo los temas más importantes en el día de hoy.
y poder dar un discurso coherente y presentar la cosmovisión bíblica con argumentos convincentes. Entonces nosotros lamentablemente hemos dejado que ese discurso lo lleven adelante los inconversos, las personas que no creen. Es así. Luis, tú nos has descrito la situación en América Latina en lo social, en lo político, en lo económico, en nuestro pensamiento. Debemos desarrollar una identidad propia, una cosmovisión propia en ese sentido, basado en las escrituras, pero tenemos una presión internacional también. Y yo quiero que tú nos hables de esa presión en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro del doctor Miguel Núñez, El poder de la palabra para transformar una nación. En este libro, el doctor Núñez nos plantea lo siguiente, y es que la iglesia no solamente está llamada a predicar el evangelio, aunque sí debe hacerlo, que la iglesia no solamente debe estar enfocada en plantar nuevas iglesias, aunque debe hacerlo, sino que como pueblo redimido de Dios en un mundo caído, tanto la iglesia como los individuos que la componen deben ser la luz y la sal que permean la sociedad con el poder transformador del amor de Dios en Cristo Jesús. El poder de la palabra para transformar una nación, un llamado bíblico e histórico a la iglesia latinoamericana por el doctor Miguel Núñez. Luis, ¿cómo las presiones internacionales obstruyen, impiden que se desarrolle un pensamiento latinoamericano? En un mundo globalizado, los que tienen el poder, sobre todo el poder económico y el poder de los medios de comunicación, tienen una ventaja sobre aquellos que no tienen ese poder y sobre aquellos que no tienen una identidad firme. Como la identidad humana se desarrolla en el contexto de la familia y en el contexto de la historia nacional, no es una casualidad que las líneas internacionales que le están dando forma a nuestros sistemas educativos quieran combatir la familia y la historia nacional para reducir la capacidad de identidad de nuestras naciones y entonces adelantar su agenda. Latinoamérica es muy vulnerable precisamente porque nosotros, nuestras identidades, por un lado, son animistas, como las creencias afroantillanas de la santería, el vudú, etc., el animismo indígena, tanto en Centroamérica como en Suramérica, y ese catolicismo medieval que hemos hablado, colonizador, no nos da una barrera para poder frenar esa influencia manipuladora y globalizadora de aquellas naciones que tienen una agenda sobre todo materialista, es decir, quieren colocar sus productos y quieren que su estilo de vida sea nuestro estilo de vida. ¿Para qué? Para poder adelantar sus productos y servicios. No es gratis. Entonces nosotros necesitamos crear como latinoamericanos una barrera que nos proteja y nos permita desarrollar el potencial que Dios nos ha dado. Cítame alguna de esas instituciones y cómo podemos crear esas barreras. De las instituciones que nos quieren influenciar o nos están influenciando o nos quieren imponer un paquete ya hecho. Para mí, o sea, ¿hay una teoría de conspiración? Bueno, eso no es... Yo no diría de conspiración, yo diría de dominación. Es una práctica, es una práctica. El sistema de las Naciones Unidas, vamos a hacer un paréntesis. La civilización de Occidente fue formada por el cristianismo. Al debilitarse el cristianismo, esa cosmovisión está altamente influenciada por el humanismo secular, como hemos visto, y su narrativa es darwiniana. Entonces, Naciones Unidas obedece a los planteamientos darwinianos de aquellos que se consideran ser los más fuertes del mundo. Y de hecho tienen poder económico, poder político y poder de influencia globalizante. Hoy en día, de las instituciones más grandes y más fuertes del mundo,
el 80% son corporaciones, no naciones. Hmm. O sea que vivimos en un mundo altamente materialista, y el capitalismo que surgió o se desarrolló sobre una ética cristiana, al quitarle esa ética cristiana se ha convertido en depredador. Entonces, para mencionar un sistema, el sistema de Naciones Unidas tiene una agenda humanista secular anticristiana detrás. ¿Cómo nuestras naciones van a poder frenar esa influencia si no surge una identidad nacional fundamentada en los principios universales de sabiduría de la palabra de Dios? No hay oportunidad contra O ellos. sea que quizás nosotros vimos un ejemplo de esto con las naciones poderosas que se reunieron hace pocas semanas atrás, ¿no? Donde uno ve ese pulso que estaban echándose y es en base a que tienen con qué echar el pulso. Tienen una fuerza y un amparo económico que les ayuda a discutir estas cosas. Nuestras naciones latinoamericanas no tienen esa fuerza con qué echar el pulso con esos poderes. Claro, por eso no fuimos invitados a la reunión, no formamos parte de ella y no somos mencionados. Está algo sobreentendido. Las políticas del G20 o G21, quienes van a terminar cumpliéndolas es el resto del mundo. Latinoamérica, África, Asia, Pacífico, etcétera. O sea, el mundo en el que nosotros vivimos está polarizado. Está polarizado porque una minoría del mundo recibe y maneja el 80% o más de la riqueza del mundo. No, y entonces, perdón, esto es un círculo vicioso, porque el problema aquí es que la mentalidad, volviendo al neomarxismo que está surgiendo, las nuevas izquierdas que están surgiendo, la mentalidad del viejo marxismo y de esta nueva izquierda es la misma. Nosotros somos pobres por culpa del imperialismo yanqui. Entonces, al no asumir nuestra responsabilidad, nosotros no explotamos como deben ser explotados todos los recursos que América Latina tiene, porque América Latina es un continente muy rico en recursos naturales, pero no los explotamos debidamente. Algunas personas se hacen millonarias con esos recursos porque seguimos siendo haciendo política clientelista, o sea, la política es un negocio en América Latina. Entonces, en vez de América Latina desarrollar eso y poder hacer frente a esas agendas, nosotros somos países dependientes porque cuando nos cierran el agua y la luz, como decimos aquí en República Dominicana, y te decimos, yo no te voy a prestar un centavo más, a menos que ustedes apoyen el tema del aborto, el matrimonio homosexual, el asunto del transgenerismo, todas esas nuevas agendas que hay, yo no te voy a prestar un centavo y tú eres dependiente de mí. Al final de cuentas, la presión es demasiado fuerte, tú vas a hacer lo que yo te digo. Sí, es sobrevivencia, entonces ya es sobre todo es si un no tienen dominio. principios con cuáles Sí, ahora, a los cuales aferrarse para defender yo la simplemente nación. quería volver al punto de que cuando hablamos de un pensamiento latinoamericano, nosotros queremos que la gente entienda lo siguiente. No es que estamos diciendo América Latina tiene la necesidad de construir un pensamiento original. No, lo que estamos diciendo es América Latina tiene que aprender a implementar los principios de la palabra de Dios en el momento y el contexto en el que nosotros vivimos. Pero es volver a la fuente, no es hacer algo original. Es que nosotros necesitamos volver a la cosmovisión bíblica y entender como latinoamericanos cómo se aplican esos principios universales y eternos de la palabra de Dios en el contexto particular en el que nosotros vivimos en el mundo. Esa es la idea. ¿Ese es el reto de la iglesia en América Latina? Porque la esperanza del mundo es el pueblo de Dios y mucho más en nuestras naciones. Si nuestras naciones latinoamericanas tienen alguna oportunidad de florecer en el futuro inmediato, la responsabilidad recae sobre el pueblo de Dios, la iglesia evangélica en nuestras naciones, pero con un modelo de cristianismo bíblico centrado en el señorío de Jesucristo y centrado en una realidad, que el reino de Dios está operativo en el mundo para transformar las estructuras de maldad, de opresión y de pobreza. El evangelio
de Jesucristo no es para el otro mundo, es para este mundo. Y Jesucristo es el Señor de este mundo y Él tiene una agenda. Él quiere que su gloria y su justicia se hagan manifiestas en el aquí y el ahora. O sea que el primero interesado en el desarrollo de nuestras naciones para que le dé gloria a Él es Dios. Entonces, si Dios está por nosotros, ¿qué nos limita? Nosotros mismos. Y esa autolimitación está primero en la manera de pensar. Ahora, perdón, Eduardo, como nosotros somos seres de péndulo, ahora hay un evangelio que es hiperterrenal también. O sea, no solamente hay un evangelio que es solamente para el futuro, también hay un evangelio que es solo para ahora. Ese evangelio de proclámalo, reclámalo, yo pongo mi mano sobre esta computadora y digo, esta va a ser mía porque Dios me la va a dar, el evangelio de la prosperidad, todo eso es una forma distorsionada, absolutamente distorsionada de ver el evangelio. Y de hecho, el evangelio del proclámalo, reclámalo y decláralo y yo no sé cuántas cosas más, tiene más de animista que de cristiano. O sea, eso es casi brujería, solamente que santificado ahora con ciertos versículos bíblicos que parecen apoyar lo que esas personas están predicando. Pero es importante que lo que nos están viendo entiendan, eso no es cristianismo. La pregunta es para aquellos que nos están viendo a través, ¿verdad?, de la televisión, nos oyen a través de la radio en los diferentes países. ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Qué debe hacer un líder en relación a esto entonces? En primer lugar, comenzar a predicar la palabra de Dios. Fielmente. Fielmente, versículo a versículo. Hacerle ver a las personas el pensamiento de Dios que está claramente revelado a través de la palabra y que tiene que ver con todos los aspectos de la vida. O sea, que no vean la iglesia como un centro de entretención donde vamos a pasar un buen tiempo, sino que vamos allí a adorar a Dios, a aprender de su palabra para poner en práctica en las diferentes esferas lo que hemos aprendido allí para la gloria de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, tengan cuidado con todas esas filosofías humanas que no son conforme a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Les están tratando de vender una forma de pensar que no es conforme a la mente de Jesús. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si yo tomo eso como punto de partida, el tener a Cristo es tener ese tesoro en mis manos, en lo que Dios ha querido revelarme para que yo pueda vivir aquí y ahora de una manera tal que su nombre sea glorificado. Y como decía Luis, no solamente haya una transformación personal, individual, que la debe haber, sino también que un grupo de personas viviendo de esa manera van a poder hacer florecer la cultura en el mundo en el que viven. Y que es una cultura que, de acuerdo a Apocalipsis 21, cuando dice que los reyes de las naciones llevarán el honor y la gloria de las naciones a la ciudad celestial, esa cultura que se construya alineada a los principios del reino de Dios, será una ofrenda que llevaremos los cristianos de todas las generaciones y las naciones para presentársela a nuestro Señor en los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, tiene una importancia escatológica. Cuando hablamos del aquí y el ahora, no es simplemente con una visión materialista secular, es con una perspectiva eterna. Es decir, transformamos lo presente con una perspectiva de la eternidad, enfocado en la eternidad, porque al final el presente tiene relevancia para la eternidad. Y todo eso comienza con una lucha en nuestras mentes. O sea, el maligno sabe que si él atrapa la mente de las personas, la manera de pensar, lo que hemos visto son las consecuencias de nuestros pensamientos a lo largo de toda la historia. Y lo que nosotros estamos viendo el día de hoy no es fruto del azar, es fruto de esos pensamientos que hemos albergado y a los que les hemos dado espacio. Entonces, hoy debe haber una vuelta a la verdad que está en la palabra de Dios y debemos también estar dispuestos a ser críticos de la mentira. Y en ese sentido, por ejemplo, por poner el ejemplo de la evolución, o sea, ¿qué diferencia tan grande es ver a científicos, doctores, PhDs en ciencia, analizar el origen de la vida, el propósito de la vida, a cuando lo vemos a la luz de los principios de la teoría, que es una mera teoría de la evolución, y vemos las implicaciones de eso en el día a día, en a dónde llegamos cuando nos amparamos en la verdad de Dios o no. Pero para eso tiene que haber un espíritu crítico, no decir, no, a mí me enseñaron que
que es por evolución que todo ocurre, que esto es acerca de la lucha de supervivencia del más fuerte. Entonces, cuando venimos a ver, abrazamos formas de vida, asumimos cosas que son basadas en la mentira. Tenemos la palabra de Dios, tenemos suficiente información para poder analizar las corrientes de pensamiento que hay a nuestro alrededor, para nosotros decirle al hombre de la actualidad, del siglo XXI, qué se espera, cómo Dios espera que él viva, qué nosotros debemos creer. La batalla de nuestras mentes está en las escuelas, está en las universidades. Protejamos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros jóvenes a cómo combatir este virus del error en las universidades. Ahora, Salvador, si yo no estoy preparado y nutriéndome con la palabra de Dios, yo no voy a poder instruir a mis hijos y a influenciar a las personas que están alrededor de mí. Y en las mismas iglesias, si los mismos pastores no están nutriéndose en la palabra de verdad para anunciar y proclamar ese evangelio de salvación, que es lo que las personas necesitan escuchar. Y aplicarlo en las diferentes esferas de la cultura, porque debemos recordar que el dueño y señor de todos los aspectos de la cultura es Jesucristo. Jesucristo es el señor de la política, no es simplemente el señor de la oración. O sea, que el filtro no es al revés, no es saber si vamos a tener religión por lo que la política o la cultura diga, sino qué cultura y qué política vamos a tener por lo que porque la palabra todas las dice. actividades humanas tienen detrás una metafísica, tienen una posición espiritual, todas. No el cristianismo, todas lo tienen. Así es. Entonces, como es así, es una pieza de sabiduría insertar la espiritualidad del reino de Dios para crear una cultura floreciente que sea de beneficio para todos los que habitan ahí. Sujel, ¿cuál es tu consejo para las personas que nos están oyendo nuevamente en ese sentido? Bueno, nosotros necesitamos, seamos latinoamericanos o seamos chinos o seamos norteamericanos, necesitamos la salvación que solamente se encuentra en Cristo. En la Gran Comisión el Señor dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Qué significa eso? Que no hay un salvador para los chinos, un salvador para los indios, un salvador para los norteamericanos. Hay un solo salvador y es Jesucristo. Pero por otra parte, eso implica también que todas las culturas deben ser permeadas por el Evangelio, porque Cristo dice que al hacer discípulos debemos enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. El Señor Jesucristo ya se estaba adelantando a decir, no importa de qué cultura, de qué raza, de qué etnia tú seas, tú necesitas la salvación que solamente yo ofrezco, tú necesitas vivir conforme a la mente mía revelada en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Regresar a las Escrituras, regresar a la Biblia y ver lo que Dios tiene que decir con respecto a todas las áreas de la vida, entendiendo que yo no puedo vivir de ninguna manera a la altura de lo que Dios nos pide. Por eso yo necesito un Salvador. Todo comienza con la salvación que está en Cristo, por medio de la fe, únicamente por gracia. Ahí comienza una transformación de la mente y de la vida, que si Dios quiere y se expande a través de nuestra sociedad, puede terminar transformando culturas enteras, puede terminar transformando naciones enteras. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.